Dice la poderosa palabra del Señor en esta mañana. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿dónde estaban los apóstoles? Oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿A quién enviaron? Y los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre de ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué ofreció? Dinero. Ofreció dinero diciendo: dame también a mí este poder para que para cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, ¿por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Respondiendo, entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, diga conmigo, la palabra de Dios, se volvieron ¿a dónde? A Jerusalén. Y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. El don de Dios no puede pagarse con dinero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, no lo puedo comprar. Diga conmigo, no lo puedo comprar. La bendición de Dios no la podemos comprar. El don de Dios no lo podemos comprar. La salvación de Dios, amado, no la podemos comprar. Su gracia, su favor, su perdón. Escuche, todo lo que Dios nos ofrece, todo lo que Dios nos da y todo lo que usted y yo como hijos de Dios tenemos derecho, no lo podemos comprar ni con dinero ni con ninguna otra cosa. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Escuche, en lo profundo del corazón del hombre hay dos clamores. Hay un clamor por redención y hay un clamor por bondad. Al primer clamor, que es por redención, Dios dio una respuesta en la cruz. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, murió en la cruz, la Biblia dice que allí fueron clavados nuestros pecados. Allí fueron clavadas nuestras maldades. Y cuando su sangre fue derramada, esa sangre justa era la ofrenda propicia a la ira de Dios, para que todo aquel que reciba a Jesús no solo es perdonado, sino que es redimido, es salvado. Y de esa manera el Señor trajo respuesta al primer clamor de todo ser humano, aunque muchos no lo reconozcan. Es una necesidad de que el hombre sea salvo. Y la respuesta fue la cruz. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esa cruz? ¿Y cuántos dan gracias a Dios por ese Hijo de Dios que murió por nosotros? Que nos ama y se entregó. Él mismo se dio. A Él no lo mataron. Él mismo se entregó por amor a cada uno de nosotros. Denle un aplauso al Señor en esta mañana por esa respuesta maravillosa que tenemos en la cruz. Pero el segundo clamor del hombre, el hombre tiene la necesidad de tener la bondad de Dios. A ese segundo clamor la respuesta fue el Pentecostés.
En Hechos capítulo 2 dice la Biblia que estaban todos los discípulos reunidos, no solo los 12, más o menos habían 120 discípulos, estaban reunidos esperando en Jerusalén. Y dice la Biblia que en el día del Pentecostés estaban reunidos y de pronto vino del cielo, diga conmigo, vino del cielo. Dice como un viento recio que soplaba, y dice la Biblia, y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. La respuesta a ese clamor de bondad es la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Amados, el título de este mensaje es el don de Dios no lo podemos comprar. Diga conmigo, el don de Dios no lo podemos comprar. Y traigo esta palabra porque el Señor me inquietó en mi tiempo de vacaciones sobre este texto. ¿Ya? Palabra que encontramos aquí en Hechos capítulo 8 versículo 14. Dice la Biblia que cuando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegó a Samaria, después que vino el Pentecostés, días después los discípulos empezaron, a causa de una persecución, empezaron a salir de Jerusalén. Cuando el evangelio salió de Jerusalén y empezó a extenderse por otros lugares, por otras regiones, un día aquel evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegó a Samaria, pero llegó de una manera incompleta. Es un evangelio incompleto. Escuche, un evangelio con solo el bautizo de Jesús es un evangelio incompleto. El evangelio completo lleva el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Y dice la Biblia que las personas en Samaria recibieron la palabra. Y cuando en Jerusalén se enteraron de que la palabra de Dios la habían recibido en Samaria, entonces enviaron a Pedro y enviaron a Juan, que estaban llenos del Espíritu Santo, y en ellos estaba toda la plenitud del Señor. Y ellos llegan allí y dice la Biblia que orando por ellos les impusieron las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Y un personaje que estaba allí observando todo eso, dice que este hombre se llamaba Simón y que había sido mago. Y todavía como que habían cadenas allí, como que habían costumbres de esa magia. Como que lo que yo puedo entender es que este Simón o no tenía todo el verdadero conocimiento del Señor porque andaba con la iglesia de Samaria, y o no se había arrepentido genuinamente, porque mire que más adelante el apóstol Pedro le dice: tu corazón no es recto para con Dios. Eso nos da señal de que de pronto hay personas que siguen al Señor, pero no son legítimamente hijos de Dios. No son legítimamente salvos. No son legítimamente llenos del don y del favor de Dios. Y dice que este hombre tenía dinero. Y cuando ve aquella manifestación gloriosa y poderosa, como los apóstoles oraban por las personas que habían recibido la palabra, porque para recibir el Espíritu Santo primero hay que creer, ¿verdad? Aquellas personas que habían recibido la palabra, entonces los apóstoles colocaban las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora quiero aclararte algo. Fue propósito de Dios que los de Samaria recibieron la palabra, pero no había llegado sobre ellos el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si Samaria, escuche, si Samaria recibía el evangelio completo, la unción del Espíritu Santo, hubiera sido una iglesia independiente. Pero el propósito de Dios era que a través de Juan y a través de Pedro, que llegaron allí enviados de Jerusalén, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia de Samaria quedó aliada, quedó conectada a la de Jerusalén. Eso se llama cobertura. Eso se llama cobertura. Fue propósito de Dios. Pero dice la Biblia que allí había un hombre llamado Simón, que era mago. Y cuando él ve aquella manifestación, dice: yo quiero comprar ese poder.
Yo quiero comprar ese favor. Yo quiero comprar esa gracia. Yo también quiero que cuando yo ponga mis manos sobre alguien, las personas reciban el Espíritu Santo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo y lleno de la plenitud de Dios, pudo discernir la maldad que había en el corazón de este hombre y le dijo: tu dinero perezca contigo. Diga conmigo: no lo puedo comprar. Diga conmigo: no lo puedo comprar. Amados, necesitamos tener claro en este tiempo, necesitamos tener claro que no hay bendición que tú puedas comprar. Porque hay muchos ministerios que en este tiempo ofrecen milagros por dinero. En este tiempo hay muchos ministerios en la radio y en la televisión que están ofreciendo cosas por dinero. Y nosotros como iglesia tenemos que guardar la sana palabra y entender que no hay nada de lo que tú puedas tener de Dios si Dios no te lo da por gracia y por su misericordia. La salvación la recibimos solo por fe. Alguien dígame amén a eso. Las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestra vida solo las hemos recibido, escucha amado, por la gracia, por el favor y por la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros aplicamos para ganarnos el favor de Dios. Solo por su gracia, solo por su favor y solo por su misericordia tú y yo fuimos perdonados, tú y yo somos salvos, y la salvación trae una cantidad de bendiciones las cuales hoy vivimos y disfrutamos solo por la gracia de Dios. Denle un aplauso al Señor. Hay gente vendiendo milagros. ¿Con qué facilidad escuchamos en los medios? Si estás enfermo, ven y siembra tanto y vas a ser sano. Amados, no hay dinero que alcance para comprar una sanidad que venga del Señor. Que si tienes una crisis económica, que si tienes problemas con tu esposo, que si tienes una crisis en tu matrimonio, entonces ven y siembra, y ven y pacta, y ven y trae algo. Y hasta muchos atrevidos dicen: vende tu casa, vende tu carro y tráelo y Dios te va a bendecir. Amado, yo como hombre de Dios te digo: Dios te va a bendecir porque tú eres hijo de Dios. Y si tú necesitas un milagro, seguramente en esta mañana usted y yo necesitamos un milagro. Solo por fe podemos recibir ese milagro en esta mañana. Levante su mano y diga: por fe recibo mi milagro en esta mañana. Diga: Señor, yo levanto mi mano creyendo la palabra que solo por fe puedo recibir el milagro. Diga conmigo: no lo puedo comprar. Mi hermano, no podemos comprar. No hay otra manera de obtener el favor de Dios si no es a través de Jesucristo. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay otra forma en la que Dios pueda bendecir a los hijos, a su pueblo, sino a través de Jesucristo, a través de su palabra. Cristo es la palabra viviente, y lo único que tú y yo podemos aportar es la fe. La fe mueve montañas. La fe produce milagros. Y no necesitas una fe del tamaño de David. Dice la Biblia: si tu fe fuera como el grano de una mostaza, podemos decirle a este monte: quítate y échate en el mar, y así se hará. Diga conmigo: una fe sencilla, pero una fe poderosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amado, yo estoy impresionado. De pronto fue como estaba de vacaciones, vi mucha televisión y vi muchos cultos y vi muchas cosas, y es impresionante cómo se vende hoy en día. Y la gente que no conoce y no tiene fundamento en la palabra, le dicen amén a cualquier cosa. Yo sí creo, escuche, yo sí creo que tenemos que darle a la obra del Señor.
Hoy yo traje, escuche, yo estuve más de un mes en Barranquilla. Pero aquí hay personas que saben que yo mandé mis diezmos a casa de adoración. Aunque no estaba aquí físicamente en Bogotá, yo mandé mis diezmos porque yo tengo un compromiso con el Señor y con la iglesia. Y yo mandé mis diezmos y aquí hay personas que lo pueden certificar. En esta mañana, y no lo digo por vanagloria, lo digo porque como familia pastoral tenemos que ser ejemplo. En esta mañana, mi esposo y yo, y aún mis hijos, porque mis hijos recibieron bendición. Hubo gente que le dio bendición en efectivo. Imagínate, una persona le regaló 100,000 pesos a Elías. ¿Qué hace Elías con 100,000 pesos? Y en esta mañana, nosotros como familia pastoral trajimos diezmos, trajimos ofrenda y trajimos primicias al Señor. ¿Y por qué eso lo digo? No para que me aplauda, no me interesa, yo se los doy al Señor. Porque yo sí creo que hay que darle al Señor. Y la Biblia dice que debemos darle generosamente. Pero escuche, toda ofrenda, primicia y diezmo que tú le das al Señor, número 1 es en obediencia y número 2 debe ser movido por gratitud al Señor. Yo traje mis ofrendas, traje mis primicias porque estoy agradecido con el Señor. Esa debe ser nuestra motivación al darle al Señor. Esa debe ser nuestra motivación de bendecir la obra del Señor, pero no para comprar un milagro. Sí creo que cuando damos al Señor se sueltan bendiciones, también lo creo. Pero no debe ser nuestra motivación. Nuestra motivación es darle al Señor con alegría. Y la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. ¿Y cuántos alaban al Señor en esta mañana? 31 de octubre de 1517, Martín Lutero se levantó precisamente contra un sistema religioso que vendía cartas para salvación. Creo que a nivel de iglesia evangélica en Colombia necesitamos una reforma. Necesitamos que se levanten muchos Martín Lutero. ¿Por qué Martín Lutero se levantó contra la iglesia romana en ese tiempo? Porque solo eran salvos los que podían pagar indulgencias. Entonces los más ricos y los que tenían, ellos decían que aseguraban su salvación pagando indulgencia, comprando el favor de Dios con dinero. Y en este tiempo, en el siglo XXI donde estamos, escuche, de una manera disfrazada, hay gente que está pagando indulgencias. Hay gente que está comprando con dinero lo que no se puede comprar con dinero. Diga conmigo, el favor de Dios, la gracia de Dios, la salvación de Dios, los dones de Dios, diga, no los podemos comprar con dinero. Amados, este es el mensaje en esta mañana. En los próximos domingos voy a empezar a predicar del libro de Efesios. Por favor, siga con el libro de Juan en el tiempo con Dios. Estamos estudiando el libro de Juan. Hermoso libro de Juan. Pero si usted puede, saque un espacio y empiece a estudiar el libro de Efesios, por lo menos 3 o 4 mensajes. Voy a predicar del libro de Efesios, porque en el libro de Efesios nos hablan de toda plenitud y nos habla de que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y si tú y yo estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, estamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y uno de los temas que vamos a ministrar es sobre los dones. Diga conmigo, los dones. Diga conmigo, el llamado de Dios. Escucha, no podemos comprar dones. Y la palabra don significa regalo con dinero. Ni con dinero ni con ninguna otra cosa. Pedro le dice a Simón, ¿cómo te atreves a pensar que puedes comprar el don de Dios con dinero? Tu dinero perezca contigo. Porque las cosas de Dios no las podemos comprar. Si usted necesita un milagro, ore a Dios, clame a Dios. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. No, sí, dice la Biblia así.
Si tú oras al Señor y tú clamas al Señor, y quiero darte una buena noticia, el Señor conoce nuestras necesidades, y la Biblia dice que no ha salido aún la petición de nuestra boca cuando ya Dios tiene la respuesta para nuestra vida. Así que si usted necesita algo, pídaselo a Dios con fe, en oración, y Él nos lo va a dar. Pero no lo podemos comprar. Diga conmigo, no lo puedo comprar. No lo podemos comprar. Alguien dijo en una clase, una vez dijo, si tú quieres demostrar algo bíblicamente, tienes que usar por lo menos 3 textos. Te voy a dar 3 textos. Número 1, Santiago 1:17. Vaya conmigo, por favor. Santiago, capítulo 1. ¿Lo tiene? Aquí está, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Cuántos saben que los regalos de Dios son perfectos? Mira lo que dice la palabra de Dios. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde desciende? En el día del Pentecostés, ¿de dónde vino el Espíritu Santo? De lo alto. Dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En otras palabras, amados, la Biblia lo que está diciendo en este texto es que todo lo que Dios nos lo da porque Él nos lo puede dar. Dice, todo don perfecto viene de lo alto. No hay dinero que lo podamos comprar. Romanos capítulo 9, versículo 15, 16. Romanos capítulo 9, versículo 15, 16 dice: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Versículo 16: así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de qué. Qué tremendo texto es. ¿Sabe por qué? Porque a veces yo he anhelado dones que otros tienen. Yo sé que usted también los ha anhelado. A veces vemos personas que tienen unos dones maravillosos y uno dice, wow, ¿cómo quisiera yo tener esos dones? Hay 2 problemas ahí. Uno, que el que da los dones es el Señor. Y número 2, ¿verdad? Número 2, que Él reparte los dones como Él quiere. Y número 3, si estás codiciando los dones de otros, es porque no conoces lo que tú tienes. Este es un pequeño adelanto de la clase de dones que vamos a dar más adelante en Efesios. Levanten la mano los que saben qué dones tienen. Levanten la mano los que saben qué dones tienen. Ok. Y quizás tienes otros más. Pero como no estamos desarrollando a plenitud, diga conmigo, a plenitud. Escuche, cada uno de nosotros tenemos dones del Señor. Dígame amén a eso. Primera de Pedro 4:10, no lo busque, pero primera de Pedro 4:1 dice que Dios da a cada uno, da don para ministrarlo conforme a la multiforme gracia de Dios. La Biblia dice que por lo menos tú tienes un don. Pero yo creo que yo no creo que Dios sea tan tacaño de darte un solo don. Yo creo que nosotros tenemos más de un don. Pero escuche, dice, esto no se trata del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Todos tenemos un llamado. Dígame amén a eso. Todos tenemos dones. Entonces, identifica tu llamado, descubre tus dones y sírvele a Dios en plenitud de tus dones, y te vas a gozar con el Señor y no tendrás necesidad de mirar los dones de otros. No es del que corre, no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Diga conmigo, no lo puedo comprar. Es por la misericordia de Dios. Mira este texto. Juan capítulo 3, versículo 27.
Juan. Usted tuvo que haber pasado por ahí en el estudio de tiempo con Dios. Juan 3:27. Juan 3:27, ¿cuántos lo tienen ya? Dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada, escuche bien. No puede el hombre recibir nada, sino que si no fuera dado al cielo. Imagínate, Jesús no era conocido en este momento como hombre de ministerio, como hombre de predicación. Apenas Jesús está empezando su ministerio. Y dice que muchos discípulos de Juan se fueron con Jesús. Y que los discípulos de Jesús empezaron a bautizar. Y los discípulos de Juan vinieron a ponerle las quejas. Le dijeron, maestro Juan, mira, ¿te acuerdas de este hombre llamado Jesús? Él también está bautizando y él está ministrando. Y Juan, como sabía este principio espiritual o esta ley espiritual, Juan le dice, tranquilo, tranquilo. Si Dios lo está usando, es porque Dios le dio ese ministerio. Es porque Dios le dio esos dones. Es porque Dios le hizo ese llamado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice, tranquilos, el hombre no puede recibir nada si no es dado del cielo. Levante su mano y diga, Señor, aún desato muchas más cosas del cielo. Dile, todo lo que tú tengas para mi vida, Señor, todo lo que ha sido ya dado en la cruz del Calvario. Vamos, levante su mano. Diga, Señor, entiendo por la palabra que todo lo que tú tienes para mí ya me ha sido dado por medio de Jesucristo. En el nombre de Jesús, dones, ministerio, llamado, bendiciones, Señor, espirituales y materiales. Hoy las desatamos en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Denle un aplauso al Señor por eso. Vamos, denle un aplauso al Señor. Así que, mis amados, Simón estaba desubicado en lo que estaba pidiendo. Y hay gente en las iglesias que empiezan a buscar a los profetas, empiezan a buscar a la gente de oración para tener cosas que solo Dios les puede dar. Alguien dígame amén a eso. Sí es verdad que hay personas que son usadas, pero escuchen, no busque profeta, no busque bendición de otros, busca la bendición del Señor, porque Él es dueño de toda nuestra bendición. Amén. Ahora, amados, este año 2015 se ha declarado como el año de la plenitud. He visto que otros ministerios, aún ministerios grandes en todo el mundo, también están declarando esa palabra. Creo y entiendo y declaro que es el Espíritu de Dios trayendo una palabra para toda su iglesia. Cuando hablamos de la iglesia del Señor, no estamos hablando de la iglesia bautista, estamos hablando de todo el cuerpo de Cristo en el mundo. Dios quiere que este año seamos llenos de su plenitud. O más bien que vivamos en su plenitud, porque ya hemos predicado que toda la plenitud está en Cristo. Y si Cristo habita en nosotros, entonces estamos llamados a vivir en plenitud. A 2, 3 personas dile, estás llamado a vivir en toda plenitud. Estamos llamados a vivir en toda plenitud. En otras palabras, escuche mi hermano, esto le va a bendecir. Yo sé que usted lo sabe, pero lo tenemos que reafirmar. Todo lo que usted y yo necesitamos ya nos fue dado en Cristo Jesús. Dice la Biblia, todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad ya nos ha sido dado en Cristo Jesús por medio de sus preciosísimas y grandiosísimas promesas. Levante su mano y diga, no me falta nada. Diga, en Cristo estoy completo. Diga, con Dios me basta. Diga conmigo, con Dios es suficiente. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Un día estábamos viajando a Bucaramanga. Íbamos 10 jóvenes, íbamos a un campamento, íbamos a ministrar. Jorge Pal, que ustedes lo conocen, empezó a predicar en el bus de Barranquilla a Bucaramanga, un trayecto nada más, no vaya a pensar que fueron las 10 horas. Pero cuando de pronto él terminó de predicar, un campesino que iba a quedarse en una vereda, en gratitud por el mensaje que él había dado, le puso la mano en el hombro a Jorge Pal y dice: mijo, Dios y la Virgen te bendigan. Y Jorge enseguida: con Dios me basta. Eso es plenitud. Diga conmigo: con Dios me basta. Diga: en Dios lo tengo todo. Diga: en Cristo todo me ha sido dado. Diga conmigo: no lo puedo comprar. Diga: todo me ha sido dado. En la cruz del Calvario, cuando Jesús dijo: consumado es, en otras palabras, es como que Cristo firmó un cheque. Escuche, Cristo firmó un cheque y en ese cheque está representada toda la bendición que tú y yo necesitamos para toda la vida, hasta el día que partamos de este mundo. Todo ya nos ha sido dado en Cristo Jesús. Por eso el salmista decía: si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Diga conmigo: año 2015, año de la plenitud. Un creyente que vive en plenitud puede decir: estoy completo, no me hace falta nada, estoy saciado de todo bien, estoy lleno de Él, estoy lleno de toda su bendición. Por eso no entiendo cómo hay ministerios que andan vendiendo milagros. Si ya todo nos ha sido dado. Mi hermano, si usted quiere sembrar en otro ministerio, siembre. Yo creo que usted va a ser bendecido, pero no lo haga movido por comprar un milagro, porque usted está fuera de la palabra del Señor. Si usted quiere sembrar en una emisora, siembre en esa emisora. Si usted quiere sembrar en un programa de televisión, siembre, pero hágalo agradecido con el Señor. No lo haga movido por comprar algo que ya te ha sido dado. No necesitas pagar por algo que ya te ha sido dado. Un hombre compró un tiquete para viajar en barco. Algunos conocen ya esta historia. Él necesitaba viajar a otra ciudad, a otro país. Y él mira y solo tenía, escuche, solo tenía lo que costaba el tiquete. Y compró su tiquete y se montó en el barco. Pero llegó la hora del almuerzo y él estaba en la puerta, en la parte de afuera del restaurante. Y él por el vidrio veía que todo el mundo en el restaurante estaba comiendo, pero él se había gastado todo lo que tenía en el tiquete. Y vino la hora de la cena y se sentaba ahí al frente del restaurante del barco y veía por el vidrio cómo todo el mundo estaba comiendo. Al segundo día ya él no aguantó el hambre y se acercó a uno de los oficiales del barco. Y le dije: mira, señor, yo compré el tiquete, pero yo no tengo para comer en los días que dura el viaje. Así que póngame a lavar los platos, a barrer el barco, póngame a hacer lo que sea, pero yo necesito comer, tengo hambre. El oficial del barco le dijo: muéstrame su tiquete. Y él le mostró el tiquete. Señor, usted no sabe que cuando usted compró el tiquete tenía derecho a toda la comida que damos en este barco. Llevaba 2 días aguantando filo. Así hay muchos cristianos mendigando lo que ya Cristo les ha dado en la cruz del Calvario, arañando, tratando de disfrutar lo que ya nos ha sido dado, hermano. Ahora, que hay que trabajar, amén. Que hay que producir, amén. Pero también es verdad, que el Señor nos da la fuerza, la bendición, las ideas, ¿verdad? Y que Él prospera la obra de nuestras manos. Pero escuche, todo lo que usted y yo necesitamos para la vida, diga conmigo, para la vida y para el ministerio,
ya nos ha sido dado. Alguien que levante la mano y le dé gracias al Señor, dígale: gracias, Señor, porque ya todo me ha sido dado. Eso es plenitud. Eso es el llamado a vivir en plenitud, mi hermano. Mire que los cristianos de Samaria habían recibido la palabra, pero no habían recibido la plenitud del Espíritu Santo. Era un propósito de Dios. Escuche, fue un propósito de Dios para que la iglesia de Samaria no se creyera más que la de Jerusalén. Y entonces de Jerusalén fue enviado Juan y fue enviado Pedro para que esa iglesia naciente quedara bajo cobertura. Eso es una tremenda clase. Escuche, cuando usted vaya a desarrollar un ministerio, hágalo bajo cobertura. Alguien dígame amén a eso. Usted tiene llamado a los hospitales, mi hermano, vaya y ore en los hospitales, pero que tu pastor lo sepa. Usted tiene llamado a las cárceles, vaya y predique en las cárceles, pero que tu pastor lo sepa. Usted tiene llamado con los indigentes, vaya y predíquele a los indigentes, vaya y lléveles comida. Es más, eso es lo que tenemos que hacer. Pero no hagas nada fuera de cobertura, porque Dios bendice bajo la cobertura. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, 3 cositas. Número 1, dice la Biblia que los de Samaria, versículo 14, recibieron la palabra. Diga conmigo, recibieron la palabra. O sea, para ellos recibir el don del Espíritu Santo, ¿qué tuvo que haber pasado? Tuvieron que creer la palabra. Diga conmigo, debo creer la palabra. Entonces, en esta palabra profética, escuche, en esta palabra profética que el ministerio de la Iglesia Bautista Central y que muchos ministerios en el mundo están declarando, año 2015 es el año de la plenitud. Usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Creer la palabra. Creer la palabra, así como los de Samaria creyeron la palabra y por eso vino el don del Espíritu Santo. Usted tiene que creer la palabra que se ha declarado, que en Cristo está toda la plenitud y que usted y yo estamos completos en Él. Tenemos que decir amén a esa palabra. ¿Por qué tomo este punto? Porque hay gente que cuando se lanza una palabra profética sobre un nuevo tiempo en la iglesia, hay gente que empieza a criticar la palabra, hay gente que empieza a dudar la palabra, hay gente que empieza a resistir la palabra. Y empiezan a atacar la palabra. Entonces no creen a la palabra. Isaías capítulo 55, versículo 10. Rápidamente. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Dice la palabra del Señor: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en todo aquello para la cual yo la envié. Diga conmigo: Señor, hazme germinar. Dile: hazme producir. Creyendo la palabra. Mi hermano, cuando en la iglesia se suelte una palabra, la Biblia dice: creed en Jehová y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Mi hermano, no crea que estos años de plenitud fue que un día el pastor Juan Carlos, después del desayuno, vino un pajarito como el de Maduro y le cantó en el oído: año 2015 será año de plenitud. No, quiero decirle que desde el mes de junio había unos guerreros de oración allá en la Bautista Central, y que como en el mes de agosto, septiembre nos comunicaron: estamos orando por la palabra profética, estamos orando y ayunando por la palabra profética. La palabra profética es fruto, primero, del propósito de Dios, y segundo, de un pueblo que ayunó y oró por esa palabra profética. Entonces mira lo que dice. Dice: así como la lluvia sale del cielo. Diga conmigo: viene del cielo. O sea, toda bendición, ¿de dónde viene? Del cielo. Así como la lluvia viene del cielo, y dice, y riega la tierra. Y a causa de esa lluvia que riega la tierra, dice, la tierra produce y la tierra germina
Amados, asimismo es la palabra profética para este año 2015. Año 2015, año de la plenitud. Esa palabra, si tú la crees en esta mañana, yo declaro que te hace germinar. Yo declaro que te hace multiplicar. Yo declaro que te hará crecer en todas las áreas donde tú necesites crecer. Diga conmigo, creo la palabra. Y dice la Biblia, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá todo propósito por el cual yo la envíe. Nuestros pastores y nuestros apóstoles en Barranquilla, llenos del Espíritu Santo, declararon: año 2015 para la Bautista Central y todas sus iglesias es el año de la plenitud. Y yo tomo esa palabra en esta mañana y la creo con todo mi corazón. Vamos a caminar en esa palabra. Ellos recibieron el don del Espíritu Santo solo por creer. Nosotros vamos a caminar en la plenitud de Dios si creemos esta palabra. ¿Me dicen amén? Número 2. Dice que esta palabra o esta bendición de Dios fue dada mediante oración. Diga conmigo, mediante oración. Versículo. Voy a volver aquí a Hechos. Capítulo 8. Dice: versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron. Diga conmigo, oraron. ¿Oraron por quién? Por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo. Versículo 17 dice: y entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Diga conmigo, oración e impartición. Diga conmigo, oración e impartición. ¿Tú quieres una bendición para tu vida? La puedes recibir también por oración. Diga conmigo, no la puedo comprar, pero sí la podemos tener por medio de la oración. Que dice: clama a mí y yo te responderé. Los miembros de la iglesia de Samaria necesitaban una bendición, y una bien grande. Necesitaban que sobre ellos se derramase nada más y nada menos que la plenitud del Espíritu Santo. Y esa bendición vino primero porque creyeron la palabra. Diga conmigo, creo la palabra. Y número 2 dice: por oración y por impartición. Dice, imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahí hay una enseñanza especialmente para los líderes. Escuche, primero oramos y después imponemos manos. Cuando usted vaya a imponer manos sobre un enfermo, cuando usted vaya a imponer manos sobre una persona que tiene una crisis o una necesidad, primero ore. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Los apóstoles primero oraron. Y después que oraron, impusieron las manos. Era la costumbre del apóstol Pablo. Por allá, en el final del libro de los Hechos, dice la Biblia que el apóstol Pablo estaba en una isla llamada Malta, donde lo picó una víbora. ¿Se acuerdan? Dice que el cacique, el jefe de esa tribu, tenía fiebre. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo llegó y dice, primero oró y después que oró le impuso las manos. Por eso el apóstol Pablo dice, no impongáis las manos a la ligera. Entonces, líderes, ahí hay una enseñanza. Pero lo que quiero mostrar es que hay bendiciones que vienen primero por creer la palabra. Diga conmigo, creer la palabra. Y número 2, porque dice que hubo gente que oró por esa bendición. Vinieron apóstoles, vinieron Juan y Pedro y oraron por ellos. Hay bendiciones que van a llegar a nuestra vida producto de la oración, que ya ha sido dada, pero necesitamos soltarlas en oración. ¿Se acuerdan de Daniel? La Biblia dice, el ángel le dice, Daniel, desde el primer día que oraste, te fue dada la bendición. Pero un principado de Persia se opuso durante 21 días.
Y durante ese 21 días, Daniel no estaba viendo televisión. Daniel no estaba en el Facebook perdiendo el tiempo. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Orando y ayunando. Y hay bendiciones que ya nos han sido dadas, pero el enemigo pone resistencia y van a llegar a nuestra vida por medio de la oración. Viernes, sábado y domingo, 3 días de ayuno. Diga conmigo, 3 días de ayuno. Ayuno de rompimiento. Si usted no puede venir el viernes, pero ayune el viernes. Usted no puede venir el sábado, pero ayune el sábado. El próximo domingo, todos los que estamos aquí, especialmente el liderazgo, debemos estar en ayuno, porque el ayuno y la oración rompen cadenas y bendiciones se desatan para nuestras vidas. Diga conmigo, no la puedo comprar. Diga, pero sí las puedo tener por la palabra y la oración. Y dice, hay impartición. Algo importante en la impartición. La persona que imparte tiene que ser mayor. Escuche, la persona que va a dar impartición espiritual o impartición de una unción de prosperidad, de una unción de ministerial, tiene que ser mayor. Aclaro, no en edad, sino cuando hablamos de mayores en autoridad. Diga conmigo, autoridad. Simón, escuche, en la versión original, cuando Simón dice, yo quiero comprar ese don de imponer las manos, realmente lo que Simón en el original no dice don, sino autoridad. Simón estaba comprando una autoridad y sabemos que la autoridad solo es dada de parte de Dios. Amén. La autoridad es dada por Dios y viene de Dios. Y número 3, versículos 21 y 23. Cuando Pedro le dice, no tienes parte. Yo le digo al diablo en esta mañana, diablo, tú no tienes parte en nuestra vida. Vamos, levante la mano y diga, Satanás, tú no tienes parte en mi casa. Diga, tú no tienes parte en mi vida. Dígale, Satanás, en el nombre de Jesús, yo declaro que tú no tienes parte en este asunto. Porque este año vamos a vivir en toda plenitud de bendición. En el nombre de Jesús, porque creemos la palabra y estaremos en dinámica de ayuno y oración. En el nombre de Jesús. Le dice, tú no tienes parte, versículo 1, ni suerte en este asunto. Y da la razón, dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Versículo 23. Porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Tercera cosa que necesitamos para vivir en la plenitud de Dios, para tener todo lo que Dios ya nos ha dado, es un corazón recto delante de Dios. Dígame amén a eso. Amén. Escucha, Simón, si tiene un corazón recto, un verdadero y genuino arrepentimiento, pasa a ser hijo de Dios. Y como hijo de Dios tiene derecho a todo. Amén. Ustedes saben, yo a la salvación, yo le digo el kit de la salvación. Usted cuando compra un celular, a usted le vende el celular con un kit, ¿verdad? ¿Qué trae el kit? ¿Qué trae? Manos libres, el cargador, el cable USB, el manual, ¿verdad? Y antes te enciman a veces la SIM card, ¿verdad? Eso es el kit. Diga conmigo, el kit. Bueno, mi hermano, la salvación que recibimos por fe viene con un kit. La salvación viene con ministerio. La salvación viene con dones. La salvación viene con bendiciones. No la podemos comprar. Solo la tenemos por fe. Pero para eso el Señor nos dice, si quieres vivir un año de plenitud, iglesia, nuestro corazón tiene que estar recto delante de mí. Y si por alguna razón en nuestro corazón hay amargura, estamos presos y atados a cosas que a Dios no le agradan, quiero decirte que hoy Dios tiene suficientemente poder para romper esas cadenas en nuestra vida, hacernos libres para que tú y yo vivamos en el nivel de la plenitud de Dios. ¿Me dicen amén a eso?
Entonces, número 1, diga conmigo, creyeron la palabra. Número 2, la recibieron por oración. Y número 3, necesitamos ser libres y sanos de todas las cosas que nos aten y nos impidan vivir en plenitud. Quiero decirte que la plenitud tiene enemigos. La plenitud que Dios tiene para tu vida tiene enemigos. Solo te voy a mencionar 2. 1, hiel de amargura. O sea, una persona amargada no puede vivir en plenitud. Una persona dolida, resentida, amargada con la vida, amargada con la familia, resentida, dolida, no sé, personas atadas, esas cosas se convierten en enemigos de la plenitud. Pero si hoy alineamos nuestro corazón y somos sanos y libres, el Señor nos va a llenar de toda su plenitud. Amén. Termino con esto. Quiero que Lucho venga por aquí y me ayude. Salmo 16, 11. Arrepiéntete, te dice el Señor antes de ir a Salmo, porque estás preso en hiel de amargura y de maldad. Salmo 16, 11, y póngase de pie y terminamos. Salmo. No toques nada hasta que escuches el texto. Y ya tú sabes. ¿Ok? Salmo 16, 11. ¿Lo tienes ahí? Dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay, ¿qué cosa? Plenitud de gozo. Delicias a tu diestra.